Bueno, muchas gracias a Dainira Caminero por su comentario del día de hoy. Vamos de inmediato a hacer contacto y recibir con un fuerte aplauso un invitado especial que tenemos hoy en este espacio, el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. ¿Cómo está, ingeniero? Bueno, no a nivel de ustedes, pero vamos bien. Un saludo y un abrazo a todos. Un honor y un privilegio. Me siento muy contento de que me hayan invitado. Un honor, ingeniero. Ingeniero, quiero también desearle éxito a ustedes en su programa, que lo veo muy dinámico. Gracias. Y también pedirle que se cuiden. La vida es una y maravillosa. Así es. Estamos tratando, ingeniero, aprovecharlo al máximo, mucho que conversar con usted. Y de entrada, sí, pero lléveme al paso. Usted hoy me dame un pedacito hoy, mañana 11. Suavecito, ingeniero. A usted hay que aprovecharlo, ingeniero. Ingeniero, vamos a hablar, porque el tema que usted encabeza hoy en día es uno de los temas nodales para el desarrollo de este país y que por décadas ha sido uno de sus principales talones de Aquiles, que es el tema energético. Ingeniero, ¿qué es lo que pasa con Punta Catalina? Más de 3.000 millones de dólares invertidos. La gente del pasado gobierno lo acusa a usted de querer devaluar el valor de la planta supuestamente para vendérsela al sector privado. Yo he visto que usted acaba de anunciar una licitación en Manzanillo de una nueva planta que se va a construir. Pero dígale al país, ¿qué fue lo que usted encontró en Punta Catalina? ¿Y qué es lo que pasa con esa planta? Mira, muchas gracias por la pregunta, pero debo decirte lo siguiente. No voy a aclarar no voy a insistir sobre el tema de si la quiero vender, que yo soy el que la quiero vender como si yo tuviera ese poder. Porque quien encabezó en el 2019 y sin dármela, con largos artículos, declaraciones de prensa, noticias, incluso en primera plana, la oposición a la venta, por lo menos los términos que lo estaban planteando las autoridades anteriores de Punta Catalina. Recuérdate que en octubre y en esos meses hubo un gran movimiento en 2019 por vender Punta Catalina. Quien encabezó ese proceso fui yo. Entonces no me pueden acusar a mí de eso. Pero no quiero distraerme en ese tema. Le puedo decir que Punta Catalina está produciendo, lo que no significa que no tenga algunos problemas la planta. Estamos ahora en un proceso de conversación con el consorcio constructor de Punta Catalina, con los contratistas como Odebrecht, Termimón, etcétera. Estamos en un proceso de discusión acerca de la carta de aceptación final o no de Punta Catalina 1 y de 2, que no hemos firmado ni la hemos entregado, esperando que se cumplan algunas reclamaciones que hemos hecho en correspondencia con el contrato. Y como estamos en ese proceso de discusión, no he querido hacer en los últimos meses declaraciones públicas que puedan entorpecer, porque lo que estamos buscando es que cuando el gobierno dominicano emita una carta de aceptación final, es porque esté conforme respecto al funcionamiento de todos sus sistemas, equipos y piezas de Punta Catalina, en función de reclamos que hemos hecho y de lo que establece el contrato. Los contratistas han accedido a ese diálogo, la estamos llevando a cabo y esperamos los resultados antes de comenzar a emitir juicios que pudieran entorpecer. Por otro lado, nosotros lanzamos en diciembre del año pasado una especie de una especie de licitación. Lo que estábamos llamando a una muestra de interés de empresas que pudieran hacer una auditoría financiera de todo el proceso de construcción de Punta Catalina hasta determinar su costo total y las características de su gestión. Esa muestra de interés se lanzó en diciembre. En febrero nada más había enviado interés una sola empresa nacional. Entonces pasamos a hacerla a nivel internacional, se lanzó a nivel internacional y después de 2 meses, algo según el periodo establecido por ley para las licitaciones, aparecieron 3 empresas, pero
pero no fueron consideradas, no calificadas y por consiguiente se declaró desierto. Entonces ahora, justamente en el día de hoy, se sube al portal una nueva licitación a nivel internacional y nosotros hemos tenido la paciencia, incluyendo aguantando críticas, señalamientos, etcétera, de esperar los resultados de la auditoría para decirle al pueblo lo que pasó en Punta Catalina. Como yo fui un vocero opositor y el partido también respecto a esos temas de Punta Catalina, no queremos decirle al pueblo nada sobre la base de mi propia evaluación, sino estamos esperando que una firma independiente, reputada, termine la auditoría y entonces darle el informe cabal al pueblo dominicano sobre lo que ahí sucedió. Ingeniero, buenos días, ingeniero. Manuel Cruz de este lado. Un gran placer, ingeniero. Ingeniero, mire, quisiera preguntarle lo siguiente. Yo recuerdo, ingeniero, cuando se lanzó el proyecto de Punta Catalina, recuerdo al expresidente Danilo Medina decir que este era un proyecto tan importante para el país que iba a eliminar ese monopolio que tenían los grandes empresarios en el país y todo el mundo eso lo veía bien. Ahora hemos escuchado al ex administrador de Punta Catalina, el señor Escuder, decir que esa planta le generaría aproximadamente 500 millones de pesos o de dólares, no recuerdo exactamente si es dólares o pesos, a la República Dominicana cada año. Y entonces uno se pregunta, ingeniero, ¿por qué entonces hay que vender una parte de la planta o la planta completa? Si eso es así, si esto generaría beneficio y también al mismo tiempo podría ayudar a que el pueblo dominicano pueda mitigar ese monopolio que han tenido los grandes empresarios del sector eléctrico. ¿Cuál es la realidad, ingeniero, de esta situación? Ya le dije que más adelante podría ampliar, pero le puedo decir de inmediato que no está en la agenda, no está planteada, no se ha discutido, no hay decisión de parte de este gobierno ni de mi administración de la venta de Punta Catalina. Eso de que se va a vender Punta Catalina no es más que un invento para distraer la atención y generar discusiones que parecerían, luces de bengalas o disparos falsos. No hay un solo planteamiento, un solo indicio, una sola declaración, un solo documento que indique que está colocado en la agenda de este gobierno en este momento, ni siquiera se ha planteado para el futuro cercano la venta de Punta Catalina. Esas son palabras que otros sacan y ustedes de alguna manera le prestan atención considerando que tiene el valor, pero eso yo no quiero ni discutir de eso, porque eso no está en discusión, eso no son planteamientos. Usted me ha escuchado a mí decir en algún momento, vamos a vender Punta Catalina, o al presidente de la República, o a algún ministro o algo. Esas son cosas tiradas para crear mareas que confundan y permitan el escape. Ingeniero, pasando a otro tema, el día de ayer se culminó lo que es la liquidación de la CDEE, que ya ustedes habían anunciado y que fue una promesa también que se hizo a inicios de este mandato, de que iban a eliminar la CDE, pero han salido voces que han dicho que esto es algo inconstitucional porque la CDE fue creada mediante una ley y que un decreto no puede eliminarla. ¿Cuál es la situación actualmente de ese tema con la CDE? ¿Qué ha pasado con los empleados? ¿Cómo va a funcionar? Si van a pedir que se modifique la ley, porque un decreto no puede sustituir lo que contempla una ley. Eso es exactamente así. Yo no sé dónde que está, porque que han creado un barullo y una confusión respecto a ese punto, porque eso es exactamente como usted dijo últimamente. En ningún momento, nunca, en ningún momento el presidente de la República, la comisión de liquidación, ni este ciudadano ha planteado la desaparición de la CDE por decreto. Nunca se ha planteado por decreto. Ya liquidaron a los empleados. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, cuando yo era estudiante, que habían discusiones en la UAS de los grupos de izquierda y a veces había un discutidor que ponía en la boca del otro lo que no había dicho para entonces a partir de ahí atacarlo. Pero el otro no ha dicho eso que dijo. Entonces, cuando el gobierno ha planteado la eliminación por decreto de la CDE, y yo he escuchado días, semanas, discursos, escritos, entrevistas sobre eso. Lo que hizo el presidente Luis Abinader en agosto del año pasado, con el decreto 342-20, fue crear una comisión
para que trabajara en el proceso de liquidación de la CDE, el proceso de liquidación de la CDE. Esa comisión, la semana pasada, en una rueda de prensa, emitió un informe preliminar, no definitivo, sobre los avances de su trabajo. Y relató lo que había hecho en diferentes ámbitos relativos a las pertenencias, compromisos, etcétera, de la CDE. Y en la página final, creo que fue, en algún momento, decía textualmente, y busquen el documento, que más adelante esa comisión someterá al Congreso un proyecto de ley en el cual se hará contar la derogación del artículo 138 de la ley 125.01 que crea la CDE, para derogando ese artículo de esa ley, entonces la CDE quedaría eliminada por ley, porque en ningún momento nadie puede pensar que donde esté, por ejemplo, el consultor jurídico, el Poder Ejecutivo, va a caer inocentada en la violación vulgar de poner un decreto por encima de la autoridad de una ley. El decreto fue para crear una comisión que trabajara para la eliminación. ¿Por qué? Porque usted no puede llegar a aprobar una ley que elimine la CDE si ésta todavía no ha dispuesto qué hacer con sus propiedades, sus contratos, sus deudas, la cuenta por cobrar, su personal, etcétera. Entonces, el decreto 342-20 lo que hizo fue crear la comisión para que trabajara en esos asuntos. Y una vez llegue a un punto en donde sea posible y razonable la eliminación mediante una ley, pues se eliminará por ley. Y ese proyecto de ley, que ya está elaborado en su borrador y la Comisión de Liquidación discutirá en los próximos días de manera definitiva, ese proyecto de ley se llevará al Congreso, y el Congreso, con toda libertad, con el tiempo que le corresponda o que estime, la aprobará. Y cuando la apruebe, que se elimine el artículo 138, entonces ahí queda eliminada por ley la CDE. De manera que aquella cosa de que nosotros planteamos, eliminar la CDE por decreto, eso es un invento que ha generado una confusión. Pareciera ser que algunos de buena fe y otros con el propósito de buscar a la ventana de cómo hacerle daño políticamente a este ciudadano, al gobierno, etcétera. Pero es un infundio, no tiene fundamento esa acusación. Ingeniero, en otro orden, recordar que estamos hablando con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. En otro orden, ingeniero, el tema minería específicamente, la explotación de la Barrick Gold, todas las controversias que se han generado desde el principio que se instaló la Barrick en la República Dominicana, el contrato, pero sobre todo siempre se ha cuestionado la cantidad de material que extraen, la cantidad de oro y cuánto realmente eso genera, y por otro lado, el impacto al medio ambiente. ¿Cómo está llevando la República Dominicana estos temas? La negociación que pudo hacer el presidente, que muchos cuestionaron por el tema del pago adelantado para pues de alguna manera poder soltear la economía. En ese sentido, ¿cuál es la situación real de esta mina, la explotación, qué genera en términos económicos y en términos de empleo? Y qué tanto procura el gobierno que el impacto ambiental no sea tan dañino. Mire, debo decirle que al margen de que no pueda quizá darte así no me atrevo a adelantarte así con datos precisos, las cifras del aporte económico que ha hecho, por ejemplo, la Barrick Gold, la minería. Yo debo decirte que lo importante es ver el asunto desde el punto de vista del aporte que hace la minería metálica a la economía, al Producto Interno Bruto y a la economía dominicana. El aporte de la minería metálica, estoy hablando del oro, de la plata, el zinc, cobre, etcétera, ha sido extraordinario, sobre todo el año pasado y en parte este año. Y la razón ha sido principalmente por la elevada cotización que ha tenido en los mercados internacionales, los precios de esos productos que exporta el país. Y frente a la caída de ingresos de divisa como consecuencia del casi cierre del turismo el año pasado, y por momento también menguó la entrada de divisa por parte de las remesas, aunque después se recuperó, por la fuerte caída del ingreso de divisa por el turismo
y por la disminución de las exportaciones de otros bienes, entonces el ingreso de divisa por concepto de la venta en el mercado internacional de minerales fue muy significativo y muy importante, sobre todo, por un lado, para financiar los gastos excesivos en términos sanitarios y atender la necesidad del pueblo, y en segundo lugar, para mantener la economía, la tasa de cambio, en condiciones de que no se produjera un colapso económico en el país, en donde la gente tuviera que salir a buscar en los zafacones la comida, porque el dólar se iba a disparar a niveles estratosféricos. Tanto el presidente Danilo Medina como este gobierno fueron conscientes de esa situación, y creo que ambos valoran el aporte de la minería en ese aspecto. Ahora bien, la posición del gobierno con relación a la minería es de apoyo a la explotación, a la actividad minera, dentro del marco de lo establecido por la Ley de Medio Ambiente. Excelente. Y las referencias internacionales en lo que se refiere a los niveles permisibles de contaminación ambiental y, en el caso nacional, de depredación del ecosistema. Para nosotros lo primero es el equilibrio ecológico del ecosistema y los derechos de las comunidades aledañas. Perfecto. Ahora, una vez se tomen las previsiones para garantizar que el daño sea mínimo, el impacto sea mínimo, nosotros apoyamos y apoyaremos la actividad industrial minera para vender esa riqueza del subsuelo en el mercado internacional y financiar la salida de la pobreza, la miseria y las condiciones de su desarrollo del país, porque esa condición hay que financiarla. Las obras de infraestructura, carretera, agua, energía eléctrica, escuela, todo eso hay que financiarla, el bienestar de la gente, la seguridad, eso se financia con impuestos y con ingresos sobre toda la actividad económica de un país. Eso es aquí y en toda parte del mundo. Más aún, en los regímenes gobernados por partidos políticos y líderes que tienen tendencia de izquierda, como fue en Ecuador, como es en Bolivia, como es en el Brasil de Lula, en la Nicaragua de Ortega, en la Venezuela de Chávez y hoy de Maduro, la actividad minera no se cierra. En Cuba nunca se ha cerrado la extracción minera. Es más, usted sabe que en valor de dinero del 2004 a 2017, durante el periodo de Evo Morales, la minería subió de 562 millones de dólares a 4.119 millones de dólares en 13 años durante el régimen de Evo Morales. Interesante. Y que incrementó la exportación, el valor de las exportaciones de minerales más del 40%. Muy interesante. Lo que quiero decirle con eso es que la actividad de minería, lo que tiene que hacer República Dominicana es garantizar que no se cometan abusos contra el ecosistema. Exacto. Pero no cerrar, no negarnos a explotar el oro, la plata o el zinc que está en el subsuelo, sobre el cual habitan millones de dominicanos en condiciones de pobreza. Bueno. De manera que esa es la actitud de nosotros, esa es la posición. Bien. Y no vamos a vender la vida, el agua, el ecosistema por ningún tipo de ingreso que permita que provenga de una minería irresponsable. Esa es la posición que tiene el gobierno dominicano con relación al tema de minería. Interesante postura oficial en ese sentido, ingeniero. A propósito del hecho que ocurrió recientemente con la cancelación del ingeniero Tomás Osuna Tapia de este, quisiera uno que nos aclare un poquito esa parte, y además queremos que nos diga para cuándo va y a qué ritmo la firma por fin del pacto eléctrico en la República Dominicana, ingeniero. Mira, sobre el caso de Tomás Osuna Tapia no hay mucho que decir, porque fue poco lo que pasó. Sí. Lo que pasa es que se puede construir una historia grandísima, pero yo que me quiero apegar a los hechos y que soy actor del proceso, debo decir que no hay mucho que decir. Tomás Osuna, casi un mes antes de su salida, me visitó y me expresó su interés y disposición en salir del campo. Me expresó en aquel momento razones personales,
etcétera, y de salud, él. Y después también la fortaleza o la fuerza de algunas contradicciones en general con el Consejo Unificado de Administración en lo que respecta a la estrategia de gestión de la crisis de este. Pero él salió, no fue por ningún otro motivo. Okay. Finalmente eso se conversó al más alto nivel y se determinó entonces su salida y que en su lugar se asumiera de forma interina el doctor Andrés Atasio. Eso es todo lo que ha sucedido. Ahora yo reconozco que en un país en donde es muy escasa la gente que deje posición, que renuncia a posición, el hecho de que alguien lo haga no solamente es noticia, sino que no se cree. Pero eso fue lo que pasó, porque afortunadamente en este país no todos somos iguales, porque si no fuera aburrido el mundo. El pacto eléctrico, ingeniero, cuéntanos. El pacto eléctrico se firmó. Ahora, ¿qué significa el pacto eléctrico? Ajá. El pacto eléctrico significa la consignación de reformas, de un conjunto de cambios de reformas, en el cual se comprometen a trabajar juntos a impulsarlo el gobierno y el sector privado y la sociedad civil. Nosotros firmamos el pacto, es el primer paso. Este proceso de eliminación, este proceso, por ejemplo, de reducción de las tres consejos de administración de la sede a uno solo, la eliminación de la CDE, la transformación de la UERS, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, de una casi corporacioncita en un departamento del Ministerio de Energía y Minas, que es como va a pasar, eso forma parte de ese proceso de reforma institucional del sector eléctrico, que entre otras cosas, aparte de los problemas de la pérdida, de los sobrecostos, etc., el sector eléctrico era una maraña, en donde usted no sabía quién era el jefe, si era la CDE, si era el Ministerio de Energía y Minas, qué hace la Comisión Nacional de Energía, etc. Entonces lo primero es limpiar esa maraña y definir con claridad quiénes son los agentes del sector, los que producen energía, que son los generadores, los que la compran y la venden, que son las distribuidoras, quien regula el mercado, que es la superintendencia, y quien planifica, representa, hace proyectos, que es el Ministerio de Energía y Minas. Y eso es una contribución que se va haciendo a la limpieza del mercado y la transparencia y la funcionalidad. Y eso forma parte del espíritu y de la propuesta del pacto eléctrico que estamos impulsando y cumpliendo con ello. Hay otros aspectos que están pendientes, pero que tampoco son cosas de 2 meses o 3 meses. Por ejemplo, hay un tema del pacto eléctrico consigna una reestructuración de la tarifa. El pacto eléctrico consigna algunos aspectos que tienen que ver con los usuarios no regulados y una serie de cosas más, que eso va a ir marchando poco a poco, pero estamos en la línea del pacto eléctrico. Todos los viernes o casi todas las semanas hay reuniones en el seno del Consejo Económico y Social, donde participa también el gobierno y los demás sectores, pasándole revista a las cosas pendientes y echándose adelante. Ingeniero, la última, porque sé que tiene un compromiso. Y lo tenemos aquí en medio de un paredón de preguntas, pero realmente un honor, ingeniero, tenerle acá con nosotros en Tu Mañana, sobre todo alguien de las dimensiones suyas, físico, nuclear, estudiado en España, Inglaterra, Estados Unidos, o sea, una mente... Muchas gracias, pero le puedo decir que la principal escuela, la principal academia a la que yo la UAS quizá más le agradezco fue la de Villamella. La Academia Villamella. Sí, porque ahí no nací, pero me crié. Así es. Bueno, ingeniero, mire, usted es una de las personas de mayor confianza del presidente Luis Abinader. Si vamos a enumerar 3 personas, por lo menos el primer lugar es suyo ahí, de esas 3. No, bueno, yo la agradezco mucho. Ahora, pero hay otros compañeros que tienen también una confianza muy grande. Obviamente, y es un privilegio para alguien de la dimensión del presidente Luis Abinader. Ahora, fuera de su cartera, del Ministerio de Energía y Minas, visto ya en el contexto de lo político, en la sagacidad política, ¿cómo usted puede evaluar esta correlación entre partido, sociedad y gobierno de el tiempo que lleva ya gobernando el presidente Luis Abinader a modo general? Bueno, yo tengo que decirle algo que tiene 2 caras.
una positiva y otra de riesgo. Sí. La gestión, los trabajos, el espíritu con que Luis Abinader ha asumido su responsabilidad ha sido impresionante. El que diga que no le ha impresionado no está siendo sincero, ha sido impresionante. Él está haciendo historia en tanto y cuanto está ejerciendo el poder desde una perspectiva casi ideal en lo que se refiere a la transparencia y una entrega absoluta y un control, no me refiero a un control de manipulación, sino un dominio de lo que sucede casi en todas sus áreas. Le ha dado mucha humanidad al ejercicio del poder del Palacio, y la interacción con la sociedad no solo parece horizontal, sino sincera. Y eso, de alguna manera, poco a poco, viniendo de la simbología del poder máximo del Palacio, tiende a moldear la perspectiva y la cultura que se va desarrollando en las nuevas generaciones acerca de lo que es la política. Aquí se ha ido demoronando el paradigma de la política como un ejercicio de crecimiento, desarrollo personal, etcétera, pero de servicio a la grandeza de su país, de su nación. Entonces él creo que ha sido el presidente que en las últimas décadas, de una manera más consistente, ha ido impactando en ese sentido, y esperamos que Dios ayude a que continúe por ahí. ¿Cuál es la cara de preocupación respecto a eso? Que muchas veces ese tipo de liderazgo, que no es un liderazgo, digamos, plebiscitario, como lo tuvieron los tres grandes líderes, Peña Gómez, Bosch, Balaguer, no es el liderazgo del hombre gran carismático, es un liderazgo de los nuevos tiempos, de la eficiencia del trabajo, la dedicación, la transparencia. Pero ese liderazgo un poco tiende a veces a dejar a un lado el partido político. No porque se le proponga, que ese no es el caso de Luis, que tiene mucho sentido del partido, sino que puede ser el resultado si es que los dirigentes de ese partido no asumimos la importancia de seguir apoyando, seguir trabajando con el presidente Luis Abinader, que es el gran líder ahora mismo en nuestro partido, pero al propio tiempo mantener la maquinaria del partido, fortalecerla y desarrollarla a nivel nacional. Entonces, el liderazgo de Luis, que va muy bien, también es un desafío a nosotros, los dirigentes del PRM, para no dormirnos en nuestros laureles y seguir fortaleciendo la construcción de ese partido en cada boca calle de la sociedad dominicana. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un honor y un privilegio. Ojalá tenerle pronto hablando de todos estos temas tan importantes. Aunque sea cada 2 meses. Sí, no se nos pierda. Excelente. Ahí le salió el gancho. Yo, como dice, 2 meses. Yo le quiero decir que sea cada mes. No, pero mejor. Cada vez que usted quiera, ingeniero. Para no forzar. Yo con mucho gusto. Ustedes me llaman a través de Sonia y me conecto ahí unos minutos. Esto es lo que se Un llama. abrazo, un honor y un Gracias, privilegio. ingeniero, y éxito. Suerte. Hace buen día. Que ahí el Gracias. cambio. Miren el cambio Ahí ahí. está el ministro de Miren Energía el cambio. y Minas conversando con clónalo. nosotros. Antonio Ponlo en Almonte. distintas carteras. Replícalo. Yo digo, si Luis Miren ahí el cambio. Si Luis tuviera varios funcionarios con el manejo, el desenvolvimiento. Si tuviera 10 así, si tuviera 10, tuviera- No, pero Con mira, cinco. Con mira, cinco lo hacemos. Antonio Almonte, Ajá. Fulcar, Buscar, ¿quién más? Gloria. Gloria Reyes. Eficiente ahí. Señores, vamos por a hacer encima una de todo ese pausa. gabinete. No, porque él se la Una desquita. pausa Nelson comercial. Arroyo, el mejor director de hotel que ha tenido este país. Ahora va.